Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en el cual nos encontramos adelantando las noticias. Nos reencontramos en este caso después de lo que ha sido el breve parate que tuvimos durante el mes de enero. Arrancamos un mes de febrero cargado de análisis y de información. En el último programa que tuvimos en el cierre del 2023, observábamos cómo el gobierno de Javier Milei, incipiente en el manejo de la administración nacional, nos daba la señal de hacia dónde quería ir. Con el decreto de necesidad de urgencia y con la ley ómnibus, en ese paquete de reformas y de desregulación total de la economía que presentaba hacia la sociedad y que ponía a debate al Congreso. Pasó un mes y medio de aquel momento y todavía estamos en ese debate del Congreso, en un debate que se está dando en sesiones extraordinarias y que se extiende primero en la Cámara Baja y que después pasará por la Cámara Alta. Habrá que ver hasta qué momento. Lo que se está proyectando es que las sesiones extraordinarias también deberán extenderse para darle espacio a la aprobación final de este proyecto. En medio de una pulseada entre oficialistas, opositores dialoguistas y la oposición dura del kirchnerismo y la izquierda, con manifestaciones en la calle y con debate intenso dentro del Congreso. Todo esto enmarca la situación económica actual y la que vendrá, de lo cual hablaremos a continuación. Ahora les propongo que nos acompañe primero con nuestros anunciantes y después sí, comenzamos con el programa. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Y lo dicho, vamos a hablar de economía en tiempos en los cuales la discusión pasa por el Congreso, pero claramente tiene aristas económicas respecto de lo que está ocurriendo, sobre todo de lo que puede llegar a venir en la administración de Javier Milei. Y para hacerlo hemos elegido invitar a un especialista en la materia y me refiero al economista de la consultora Ledesma, Gabriel Camaño. Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias por contactarte con nosotros. No, un gusto como siempre. Gracias por la invitación. Gabriel, para arrancar en lo que es nuestro primer programa del año, te pido que me des un poquito lo que a tu parecer ha sido este comienzo de administración de Milei, en lo que podemos empezar a palpar de lo que está ocurriendo con la economía después de lo que fue el anuncio a fin del año pasado del decreto de necesidad y urgencia y esta ley que se debate en el Congreso sobre las reformas. ¿Cómo ves a la economía hoy esperando que se termine todo el debate parlamentario? La economía está en pleno proceso de licuación y acomodamiento de los precios, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener la caída de la actividad ya venía desde el último trimestre del año pasado. Este primer trimestre se va a sostener, o incluso puede ser que se profundice. Y la expectativa es que en algún momento pasemos de esta licuación, que no puede ser eterna, a un plan de estabilización. Y la economía empieza a encontrar un piso, ¿no? Y se empieza a recuperar. Esa es la expectativa. El gobierno parecería estar muy dispuesto a hacer la tarea en lo fiscal, digamos, que es una precondición importante para que el plan de estabilización tenga credibilidad, y fue a buscar al Congreso, digamos que quiso transformar una debilidad en una fortaleza, digamos, quiso ser audaz, poco volumen legislativo, pero fue muy fuerte, como que primerió, y ahí estamos viendo el trámite, ¿no? Que se está terminando de resolver. La cosa después se le encarajinó un poco. Uh-huh. Y ahora parecería que finalmente va a salir. Hay que ver qué termina saliendo y cómo, ¿no? Cómo queda la relación de Milei con los gobernadores, por ejemplo. Y ahí estamos. Hay que ver eso
cómo juega desde el punto de vista de la credibilidad. Las reformas son muy importantes, entonces hay que ver si el mercado, después de lo que haya sido el trámite de la ley, que todavía falta que termine de salir de diputados y que vaya al Senado, cómo evalúa la capacidad legislativa de Milei para poder pasar reformas, ¿no? Ahora, Si eso, perdón, sí. sí, no, continúa y ahora te consulto. No, decía que si el mercado entiende que esa capacidad es menor, la cosa se va a empezar a encarajinar, digamos. Si el mercado entienda que es suficiente, la cosa va a seguir marchando. Ahora, hay un punto ahí que mencionaste que tiene que ver con el plan de estabilización que debería llegar después de todo este debate del Congreso. Y me pregunto y te pregunto si el haber apartado todo el paquete fiscal de lo que tiene que ver con la discusión por la ley ómnibus complica a futuro ese plan de estabilización. Digo, ¿dónde queda ese ancla fiscal de la cual se tomaba el gobierno para avanzar en el plan económico que tenía previsto, ¿no? Ahí hay varias cosas. Primero, el primer bimestre, estacionalmente, el primer bimestre en el tema fiscal es el bimestre más fácil, digamos. Siempre tiende a haber un buen resultado fiscal el primer bimestre, incluso años que son deficitarios, el primer bimestre ha mostrado superávit primario, no financiero. Entonces yo creo que el gobierno sabe que puede mostrar, sobre todo con la suba del impuesto país, por ejemplo, y con la devaluación que le sirve para la recaudación de retenciones, puede mostrar un buen resultado, al menos primario, tal vez sin ir tan al fondo con lo que le faltó del paquete fiscal, digamos, y sin bajar subsidios tan rápido y tan fuerte como había prometido. Eso no significa que después eso no vaya a exigirle que después ajuste más rápido, pero creo que ellos creen que tienen ese margen y lo están usando. Pero sí, sin duda, digamos. Yo creo que el gobierno retiró el paquete fiscal porque tuvo un error no forzado, que es haber planteado la discusión de la distribución del impuesto país. Los gobernadores contraatacaron y cuando se vieron en ese brete dijeron, bueno, lo sacamos, y sacaron todo, digamos. Sacaron lo que necesitaban ellos, lo que necesitaban los gobernadores y lo que era el foco de la discusión. Salió todo de ahí. Pero sí, está claro que al menos parte de lo que había en el paquete fiscal en algún momento va a tener que volver al Congreso, porque lo va a necesitar el gobierno para alcanzar la meta fiscal, y todo lo que se demoren, que no solamente es en la suba de impuestos que estaba en el paquete fiscal, sino, por ejemplo, también en la baja de subsidios, va a tener que ser más esfuerzo fiscal que hagan en los meses subsiguientes, ¿no? Lo van a tener que compensar. Uno podría decir, si el gobierno logra superávit primario y no logra equilibrio financiero, o sea, en vez de lograr un superávit primario de 2 puntos, logra uno de medio punto o 1 punto, yo no creo que nadie se lo vaya a tomar mal, sinceramente. La meta de equilibrio fiscal, que es un superávit primario de 2 puntos, más o menos, es una meta excesivamente exigente. De hecho, el fondo incluso lo deja entrever, que muy pocos países han logrado ese tipo de ajustes en un año, y los países que lo han logrado la han pasado mal. Tampoco es tan fácil hacerlo. Así que me parece que, mientras logren el equilibrio primario, el superávit primario, lo otro se lo puede dejar pasar el mercado. Y eso todavía está a tiro. O sea, eso todavía no me preocupa. Me preocupa más incluso lo de los subsidios económicos, las demoras, la continuidad de la segmentación, el hecho de haberle ajustado a los N1 pero no a los N2 y los N3, o sea, cero, no haberle ajustado nada. Eso me preocupa más para lo fiscal que no haber podido aumentar los impuestos de una o haber licuado un poco más las jubilaciones. ¿Ves ahí hay una debilidad política del gobierno de no querer complicar la cuestión social con lo que fue este anuncio de ajuste tarifario? ¿O pensás que esto puede tener una segunda etapa en la que se retiren un poco más los subsidios? Sí, hay algo ahí que no termina de cerrar, porque una cosa, podrían haber aumentado menos, pero haber aumentado algo, digamos, porque aumentaron 0 la tarifa a los N2 y a los N3. Eso llama mucho la atención. Ellos tienen la idea de continuar con la segmentación y ir a algo que ellos están denominando una canasta básica energética, que no la conocemos todavía,
y nos la van a hacer a conocer en breve, en abril supuestamente, y va a tener que haber audiencia pública al respecto. Hay que ver qué es eso realmente y qué ajuste implica, pero sorprende por la negativa que a los N2 y a los N3 no le hayan ajustado nada, porque digamos, no haber ajustado en línea con el aumento de los costos ya implica más subsidio, digamos. Claro. Y no ajustar nada implica muchísimo más subsidio. Ahora, viendo esto que ha ocurrido con las tarifas de la energía, lo que está pasando con los subsidios al transporte y en la cáscara semivacía, si se puede decir, que quedó de la ley ómnibus, ¿le alcanza al gobierno para llegar a las metas establecidas con el fondo? ¿O va a haber que dar un muñecazo en algún momento con algún tipo de norma? Te renuevo la pregunta, digo, ¿con la licuación de la inflación y con los ajustes que están haciendo alcanzan? Va a depender mucho de qué pasa con la cosecha, que no estoy diciendo nada raro, digamos, estoy descubriendo la pólvora, que venía muy bien y ya hace un mes que ya no viene tan bien, cada vez peor. ¿Y qué pasa con...? Justo estoy mirando para afuera y no estoy viendo nubes tampoco, así que va a seguir mal. ¿Y qué pasa con el plan de estabilización? ¿Cuándo lo lanzan? También hay informaciones que están empezando a generar cierta preocupación de algunos trascendidos del gobierno, como que estarían más relajados en dicho sentido. Eso tampoco sería bueno, digamos. Así que esas son las dos cosas que me parece clave. Uh-huh. Si la cosecha se deteriora mucho, se va a complicar mucho más alcanzar la meta de reservas y la meta la meta fiscal, ¿no? Y si el plan de estabilización se demora también, porque y la unificación cambiaria si se demora también, es muy difícil. O sea, estabilización y unificación cambiaria van de la mano. O sea, no hay casos de estabilizaciones con cepos tan duros. O sea, es muy difícil estabilizar con represión financiera. O sea, tenés que dejar de reprimir financieramente para estabilizar. Entonces, si no hay una unificación, tendría que haber una simplificación muy fuerte del cepo. Así que hay que seguir de cerca eso. Yo creo que si eso se demora demasiado, ya ha llegado junio, no tenemos una idea clara de salida del cepo, de unificación significativa, y ahí sí yo empezaría a poner en duda todas las metas, te diría. Ahora, no habló de unificación, pero sí le consultaron por dolarización a Javier Milei y dijo que para este año no hay que pensarlo porque primero hay que terminar de resolver los problemas que tienen los números del Banco Central. Extender esta unificación, salida del cepo, este avance hacia la estabilización hacia el año que viene puede ser un inconveniente, ¿crees? Sí, a ver, dolarización es una cosa y unificación claro. Es otra, estabilización también es otra. Está claro que para dolarizar tenés que unificar, si no, no tiene sentido, ¿no? Pero no son lo mismo, digamos. Digamos, unificar es una precondición para dolarizar y estabilizar también. O sea, no los países que han tenido procesos de dolarización realmente exitosos o buenos, si querés, son países que primero estabilizaron y después dolarizaron, por ejemplo, como El Salvador. Así que yo te diría que estabilizar también es, o lograr el ajuste fiscal, o hacer las reformas, son todas precondiciones para dolarizar. Con lo cual, que Milei diga eso, más allá de la excusa que usa, que no sería la mejor, que es la del Banco Central, la del balance del Banco Central, te diría que es positivo en el sentido que es una secuencia más lógica, hacer todas esas cosas antes y dolarizar después. Así que para mí es positivo, independientemente de la excusa que él use. Me parece una secuencia más lógica. También está claro que si no dolarizás en 2024, probablemente es muy poco probable que dolarices un año electoral como 2025, probablemente ya quede para 2026, ¿no? Eso va a jugar también para el tema de la unificación. Si no unificás en 2024, va a ser difícil que unifiques en 2025. Y ahí ya es negativo eso, porque en realidad ya serían 2 años con cepo más. El cepo es una máquina de comer reservas. O sea, para acumular reserva con cepo tenés que pisar las importaciones. Ahora el central está comprando, pero porque el acceso a las divisas de los importadores sigue restringido. De hecho, estamos viendo lo que pasa en la industria automotriz, con plantas que paran porque no pueden pagar los insumos. Entonces,
esa situación es inflacionaria y es recesiva, está inflacionaria. Por eso digo también, se relaciona con lo que dije antes, es muy difícil estabilizar con este nivel de cepo, digamos. Para estabilizar de forma genuina necesitamos un plan de estabilización que implique una unificación del mercado de cambios. Está bien, por eso uno entiende esto como una previa que puede mejorar las chances de cualquier plan de estabilización, licuar, hacer el ajuste fiscal, en parte licuando. Eso en una previa de 2-3 meses te puede mejorar las chances de un plan de estabilización. Pero tampoco podés pretender estar licuando todo un año más. Claro. Eso no es ni socialmente parecería sostenible, y aparte tampoco es económicamente sostenible, porque ya lo vamos a empezar a ver, la nominalidad, o sea, para licuar tenés que sorprender con la tasa de inflación, con la nominalidad, y la economía se ajusta al nivel de nominalidad, no podés estar sorprendiendo todo el tiempo, eso es lo contrario a estabilizar. Entonces, en algún momento tenés que abandonar esta previa y armar un plan de estabilización. Ahora, viendo el nivel que está teniendo la inflación en estos primeros meses de gestión, se van a conocer en algunos días los números oficiales de enero, en torno al 20%, y todos los aumentos tarifarios que se vienen. ¿En qué valor ubicarías al dólar, a un dólar de unificación? Porque da la sensación que el mercado no está reaccionando a ese tipo de proyección, ¿no? El crawling peg de 2% que estableció el Banco Central parece muy chico al lado del nivel de inflación que hay, pero el dólar el financiero y el dólar paralelo, digamos, no están avanzando muy fuerte, ¿no? Tenemos una 50 que es más lógica para el nivel de cepo que tenemos y el nivel de tasa que tenemos que la que teníamos a principio de mes, a principio de enero, digamos, porque ahora estamos en febrero, que estaba en torno al 10. La brecha corrigió bastante durante enero. Este nivel ya tiene más lógica, digamos. Ajá. Eso ya te pone el de unificación arriba del oficial. El dólar exportador está un 10%, porque tenemos un desdoblamiento cambiario en exportaciones también. Está un 10%, como es el 20% va al CCL, está un 10% por arriba del oficial también. O sea que tampoco es 800 y pico, es más cerca de 900 y pico. Con lo cual en la unificación vas a tener un salto cambiario. Pero por eso lo interesante sería lograr la unificación y que ese sea el único salto cambiario que haya de acá a la unificación, digamos, el de la unificación, que no haya un salto cambiario en el medio y después otro más en la unificación, ¿no? Y que esa unificación venga con el plan de estabilización, ¿no? Obviamente. Eso sería lo deseable. Ahora hay que ver cómo construirse el camino hasta ahí. La brecha, cuanto más te suba la brecha, más difícil va a ser unificar. Entonces, cuanto más tardes en unificar, más riesgo corres que la brecha se te empiece a recalentar y después sea más difícil unificar. Es un tema. Cuando la brecha estaba hace un mes y pico, cuando la brecha estaba en 10, 8, 7 llegó a estar, y unificar. De hecho, todo el mundo se preguntaba por qué no habíamos unificado. Bueno, no habíamos unificado porque claramente había una idea de previamente licuar antes de avanzar en un plan de estabilización. Pero lo que dije antes, si vos seguís con la idea de licuar en forma indefinida, la brecha se te va a empezar a ir y eso te va a hacer, hay un equilibrio ahí, y eso te va a hacer mucho más difícil la unificación que indefectiblemente tenés que encarar. Sin duda. Te hago la última consulta, Gabriel. Todo esto que estamos hablando, ¿le ves futuro si no hay señales de descenso de la inflación en la economía argentina? No, por eso, a ver, llegar al año que viene sin estabilizar implica que la inflación empieza a bajar y el salario real se empieza a recuperar. Yo creo que el gobierno tiene que apuntar a llegar, a arrancar el año que viene al menos con una recuperación del salario real. Genuina, no forzada, digamos, no artificial, genuina. La forma genuina de lograrlo es estabilizando. Para que eso pase, aún pensando en un plan de estabilización que empieza a actuar en un contexto de altísima nominalidad, el plan tiene que largarlo a mitad de año. Por eso siempre volvemos al mismo. Junio, mayo, julio, tiene que ir por ahí. Cuando uno lo piensa de distintos lados, siempre llega al mismo punto. Unificación y estabilización más o menos para esa fecha. Por eso hace ruido a veces cuando
en algún comentario o algún trascendido pareciera dar a entender como que el gobierno se estaría demorando de esa fecha. Yo creo que eso no sería positivo porque se le va a complicar el 2025, ¿no? Electoralmente o económicamente, o porque finalmente no lo va a terminar haciendo por lo electoral o porque lo va a terminar haciendo y eso lo va a terminar complicando lo electoral. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa del año y por ayudarnos a entender qué es lo que está pasando en la economía argentina. Esperemos que el 2024 nos traiga buenas noticias. Te agradezco mucho este tiempo. Al contrario, gracias por la invitación. Espero les haya servido. Y gracias a ustedes también por estar ahí. No se vayan, que ya volvemos. Hacemos una breve pausa. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Y retomamos nuestro programa para hablar un poco de política. En el párrafo anterior con nuestro invitado Gabriel Camaño mencionamos la situación económica que está enmarcando todo lo que es el debate en el Congreso de la Nación, el debate que se está dando en la Cámara de Diputados, que se trasladará al Senado para resolver finalmente en qué quedó la ley ómnibus, esa ley de 644 artículos que estamos debatiendo, que estamos discutiendo a lo largo de más de un mes, desde el 27 de diciembre que se presentó el proyecto por parte del presidente Javier Milei. Hoy estamos viendo qué queda de todo eso y qué pasó en el ámbito social con este tiempo de gestión en el cual estuvo dominado por el debate político. ¿En cuánto influyó eso en el ánimo de la sociedad? No solamente el desgaste por el debate político, sino sobre todo la situación de los precios, la inflación que cerró el mes de enero en torno al 20%, que ya venía de un 25,5% en diciembre y que para este mes de febrero ya está proyectando un aumento importante también. ¿Por qué? Porque sabemos, hay aumento en el transporte, en los colectivos, en los trenes, en el subte, hay aumento también en las tarifas de energía eléctrica, lo mencionábamos en el bloque anterior con Gabriel Camaño, hay aumentos de prepagas que se vienen, hay aumentos de cuotas de colegios que se vienen para el mes de marzo, en fin, una serie de incrementos que se van a ir trasladando al resto de los precios de la economía, sobre todo cuando lo que también aumente es el combustible. Todo este combo ha generado un efecto de desgaste incipiente en lo que es la relación de la sociedad con el gobierno de la nación, con el presidente Javier Milei, porque aquel pico de confianza con el que se llegó a ganar la elección presidencial en la Casa Rosada, en lo que fue el último mes, en todo este marco, se fue perdiendo. Y les voy a mostrar ahora una primera placa de lo que tiene que ver con una encuesta realizada por D'Alessio Airol Berenstein. Mensualmente releva la opinión de la sociedad sobre lo que está viendo en materia económica y en materia de imagen, de gestión de gobierno y de los principales funcionarios. Y aquí podemos ver en esta placa cómo lo que fue un pico de confianza para este gobierno apenas asumió en el mes de diciembre, ahora se transformó en una mayoría con un pensamiento negativo sobre lo que es el manejo de la gestión. Un 50% tenía a favor la nota positiva, la Casa Rosada, la administración Milei en el mes de diciembre, apenas asumió el gobierno, un 50% negativo tiene hoy en esa misma mirada de aquellos que fueron consultados por este equipo que lo hace mes a mes, consultas en todo el país de manera online. Usted me dirá, ¿no es mucho lo que perdió? No, pero es apenas un mes el que llevamos. Y ahora hay una mayoría que está viendo las cosas de manera negativa. ¿Por qué?
porque la economía no ha mostrado signos de mejora respecto de lo grave que venía, la inflación ha crecido, con lo cual no hay signos de mejora ahí, y porque en el medio de esta discusión y de no terminar de saber hacia dónde está yendo el plan económico del gobierno, porque no se resuelve la ley ómnibus, porque el plan de estabilización que mencionábamos con Gabriel Camaño todavía está en veremos, bueno, esa perspectiva de futuro también va descendiendo en función de esa incertidumbre económica que domina a la sociedad. Inflación, incertidumbre económica e inseguridad son los tres temas que más preocupan. Y esto está impactando la imagen de todo el gabinete, y le pido al señor director que nos muestre la segunda placa, lo que refiere a una caída en la imagen de los principales líderes políticos del país. Y ustedes lo pueden ver en esta placa, el propio Javier Milei, segundo en la línea de líderes con mayor imagen positiva para todos los que fueron consultados en este estudio, bueno, ha ido descendiendo mes a mes hasta mostrar ahora un 47% de imagen positiva contra también un 47% de imagen negativa. Quien mayor imagen positiva tiene es Patricia Bullrich, también ha mostrado un descenso con un 50% en este momento de imagen positiva, y lo pueden seguir viendo ahí, ¿no? El resto de los dirigentes más aceptados por la sociedad, claro, 56% votó a este gobierno, con lo cual son los que mejor imagen deberían tener de la sociedad. Bueno, están mostrando también ahí que lentamente van perdiendo algunos puntos. Entre ellos, bueno, Diana Mondino, también pueden llegar a ver más abajo a Victoria Villarruel, a la canciller Diana Mondino, ya les dije, al ministro de Economía, Luis Caputo, al jefe de gabinete, Nicolás Pose, el ministro del Interior, Guillermo Francos, que es quien está encabezando toda la discusión política tan desgastante que vemos en el Congreso. Es la primera foto que tenemos un mes después de asumir. Veremos cuáles son las que tendremos en los próximos meses, dependiendo de cómo pueda avanzar la gestión de la administración de Javier Milei. Lo vamos a seguir analizando acá, como lo hacemos cada semana en este regreso a la señal que tanto gusto nos da tener y al encuentro con ustedes. La próxima semana nos volvemos a encontrar aquí, adelantando las noticias.